El Cerro Rojo. Me llamo Silvano Torres, tengo ya más de 70 años y nací en una comunidad rural del norte de Argentina, cerca de un cerro que todos por acá conocen como el Cerro Rojo, por el color de su tierra. Siempre trabajé la tierra, con mis propias manos, sin necesidad de mirar el reloj. Viví como mis padres, cosechando, criando gallinas, cuidando lo poco que tenía. Pero hubo una tarde, hace ya más de 40 años, que me hizo entender que no todo lo que camina en este mundo es de este mundo. Era octubre también. Extraño como siempre es octubre. Había salido al monte a cazar algo para la cena, como solía hacer cuando escaseaba la comida. Llevaba mi escopeta y un morral con lo básico. El día estaba despejado, el aire seco, y los pájaros callados, lo cual ya me pareció raro. A eso de las 5 de la tarde, justo cuando el sol empezaba a bajar, vi algo moviéndose entre los matorrales. Pensé que era un ciervo, pero cuando apreté el gatillo, la bala no salió. El arma estaba bien, cargada, sin falla mecánica. Pero fue como si algo hubiera detenido el disparo antes de que ocurriera. Entonces lo vi. Era una figura humanoide, parada a unos 20 metros, observándome. Medía más de 2 metros, de cuerpo alargado, con una piel que parecía brillante, casi metálica. No caminaba, flotaba a pocos centímetros del suelo. Tenía los brazos largos y delgados, y en lugar de ojos, tenía 2 esferas negras que brillaban como vidrio mojado. Me quedé quieto, pensando que era una alucinación por el calor. Pero entonces el aire cambió. Todo se volvió espeso, como si estuviera bajo el agua. Mi cuerpo se sintió pesado, y empecé a escuchar un zumbido dentro del cráneo, no en los oídos, dentro. El ser alzó una mano. En ella llevaba algo como un cilindro, pequeño, pero de ese objeto salió una luz verde que me envolvió en un segundo. Y entonces, dejé de estar en el monte. No sé cómo explicarlo. En un parpadeo, me encontré dentro de una sala blanca, sin paredes visibles, sin puertas. Solo un espacio, con luz suave, sin foco. Podía ver mi cuerpo, pero no sentía el suelo. Como si flotara. Y había otros seres como él. 3 más. Todos observándome en silencio. Uno de ellos se acercó. Tenía una especie de caja transparente que parecía proyectar imágenes dentro. Vi escenas de mi niñez, de mi padre, de una lluvia que casi nos deja sin casa, cosas que ni yo recordaba con claridad. Como si hubieran entrado en mi mente. Como si escarbaran recuerdos que ni yo sabía que seguían ahí. Luego sentí una voz, pero no era una voz. Era una especie de pensamiento que no era mío. Una pregunta que se repetía. ¿Por qué sienten tanto miedo? ¿Por qué destruyen lo que no entienden? Intenté hablar, pero no podía. Mi cuerpo no respondía. Solo pensaba, y ellos leían mis pensamientos como si fueran palabras escritas. Después, vi una imagen que me hizo temblar. Una escena del Cerro Rojo, pero completamente seco, con árboles quemados, y una grieta gigante en la tierra. Sentí angustia. Ellos no dijeron nada. Solo mostraron eso, y desaparecieron. En un instante, volví a estar en el monte. El sol ya se había ido. Era de noche. Mi escopeta estaba en el suelo, y mi morral estaba lleno de carne fresca, como si alguien hubiera cazado por mí. Pero eso no fue lo peor. Al regresar a casa, mi esposa me gritó al verme. Pensaba que estaba muerto. Habían pasado 5 días. Para mí, fue solo 1 hora. Desde entonces, algo en mí cambió. A veces sueño con ese lugar blanco. A veces me despierto con el zumbido. Y hay noches, cuando el cielo está muy claro, que veo una figura flotando cerca del cerro, observando mi casa. Yo no le conté esto a nadie durante años. Porque si no lo vivís, nadie lo cree. Pero ustedes, si algún día caminan por el monte y sienten que el silencio los rodea, no sigan. Regresen. Porque no todos vuelven igual. Algunos, no vuelven nunca. Las fotos que nunca mostré. Mi nombre no importa. Solo digamos que durante más de 20 años trabajé como oficial en una zona rural del estado de Wyoming. Patrullaba caminos solitarios, atendía peleas domésticas, y en general mantenía la paz en un condado donde lo más emocionante era que un ciervo cruzara la carretera. Pero hay una noche que todavía me quita el sueño. Fue en octubre, claro. Todo raro pasa en octubre, ¿no? Esa noche me tocó hacer un recorrido nocturno por las afueras de un pequeño pueblo llamado El Jalo. Una zona boscosa, con caminos de grava, ranchos abandonados,
y algunas casas muy alejadas entre sí. Era pasada la 1 de la mañana cuando recibimos una llamada anónima. Alguien había visto una figura plateada caminando por la carretera, cerca del viejo aserradero. Pensé que era un bromista o alguien borracho, pero tenía que ir. Así que tomé el camino de tierra, conduciendo despacio. Había neblina baja, y el aire estaba helado. Recuerdo que puse la radio de fondo para no quedarme dormido, hasta que la estática empezó. Primero leve, luego más fuerte. Cambié de canal. Nada, hasta que de pronto, todas las luces del tablero parpadearon. La patrulla se apagó por completo. Motor muerto, como si me hubieran quitado la batería. Y ahí fue cuando lo vi. Una figura metálica caminando a unos 50 metros, sobre la grava. No corría, no se escondía, caminaba lento, como si no le importara que alguien lo estuviera viendo. Tomé mi linterna, bajé del coche, lo enfoqué, y lo que vi no lo he podido borrar de mi cabeza. Era alto, delgado, completamente cubierto por un traje plateado que brillaba con cada movimiento, como si estuviera hecho de mercurio sólido. Tenía una especie de casco liso, sin ojos visibles. En su espalda llevaba algo parecido a una mochila pequeña, de la cual salían unos tubos que latían como si respiraran. El ser se detuvo. Me miró, lo sentí, aunque no vi sus ojos. Mi entrenamiento me decía que debía hablarle, dar la orden de detenerse, pero algo en mí sabía que eso no iba a servir. Lo único que atiné a hacer fue sacar mi viejo celular, de esos con cámara mediocre, y tomar varias fotos. Rápido, sin pensar. Y entonces, el ser levantó una mano. De su palma salió una luz azul que me dejó completamente ciego por un instante. No dolor, solo un fogonazo. Al recuperar la vista, ya no estaba. Solo quedaban huellas en la grava, como marcas circulares, profundas, perfectamente simétricas. Volví a la patrulla. El motor arrancó como si nada. Como si todo hubiera sido un corte momentáneo. Regresé a la estación. No dije nada. Pero esa misma noche revisé las fotos, y estaban ahí. Borrosas, sí, pero en una de ellas se ve claramente una silueta humanoide metálica, en mitad del camino. No las mostré, no por miedo a que me llamaran loco, sino porque, al día siguiente, alguien tocó a mi puerta. 2 hombres, trajeados, sin identificación clara, diciendo que venían del Departamento de Seguridad Federal. Me pidieron que les entregara mi teléfono. Dijeron que estaba relacionado con una operación de inteligencia aérea. Yo les mentí. Les dije que lo había perdido. Se quedaron un rato observando todo. Dijeron que sabían que yo era un buen ciudadano. Que cooperara. Que no insistiera en contarle a nadie lo que había visto. Y luego se fueron. Desde entonces, esos archivos están guardados en una USB que escondo entre mis herramientas, en una caja oxidada, bajo llave. Porque cada vez que pienso en mostrarlas, siento que hay alguien vigilando. ¿Qué si le tomé una foto a un ser que no era de este mundo? Sí. ¿Qué si lo volvería a hacer? No lo sé. Pero les digo algo. Si van por una carretera solitaria, y se les apaga el coche de pronto, no bajen. No saquen el celular. Solo esperen. Porque lo que sea que está ahí, ya los vio primero. Los visitantes del cielo. No les voy a contar un cuento como los de siempre. Esta historia es real. Me pasó a mí, cuando era más joven, y aún hoy no sé si fue una visita, una advertencia, o una señal de que hay cosas que no debemos entender. Esto ocurrió en el año 1989, en una casa vieja que heredé de mis abuelos. Estaba a las afueras de un pequeño pueblo en Rumanía, junto a un espeso bosque. La casa era de madera, con techos inclinados, y la electricidad llegaba solo con suerte. No tenía vecinos cerca, y la carretera más cercana estaba a 2 kilómetros. Me gustaba la tranquilidad. Plantaba hierbas, bordaba, criaba gallinas, y hablaba con mis plantas cuando me sentía sola. Esa noche todo era normal. Era octubre, el aire era frío, y el cielo estaba negro como tinta. No había luna. Yo estaba sentada en mi sillón mecedor, tejiendo cerca de la chimenea, cuando de pronto, sentí que el aire se volvía más denso, como si el tiempo se frenara. Ni un sonido, ni el crujido de la madera, ni el canto de los grillos. Un silencio que no era natural. Pensé que quizás se avecinaba una tormenta, pero el cielo seguía despejado. Me levanté para cerrar la puerta de la entrada,
y justo cuando extendí la mano hacia el pestillo, las luces de la casa parpadearon y se apagaron por completo. No era raro quedarse sin luz, así que fui por una vela. Pero al dar la vuelta, vi que la puerta estaba abierta. Y ellos ya estaban dentro. 3 figuras. Altas, mucho más que un hombre común, de casi 2 metros. Eran delgados, de piel grisácea o tal vez azul muy pálido, sin cabello, sin expresión. Pero lo peor eran sus alas. No eran como las de un ángel, ni de un pájaro. Eran membranosas, como de murciélago, pero se extendían casi hasta tocar el techo, abiertas de par en par, sin moverse. Me paralicé. El miedo fue tan profundo que no pude ni rezar, ni moverme. Sentí que el aire vibraba alrededor de ellos. Uno se separó del grupo y caminó hasta la repisa donde tenía fotos familiares. Se quedó mirando una de mi difunto esposo durante varios segundos. Luego la tomó, la giró y la volvió a colocar, pero al revés. El segundo caminó hacia la mesa de la cocina y empezó a tocar con suavidad las tazas, los manteles, incluso un ramo de flores secas que tenía colgado del techo. Los dedos eran largos, finos, con articulaciones de más. El tercero, el más alto, se quedó frente a mí. No tenía ojos normales. Eran grandes, negros, profundos, sin párpados, sin reflejo. Y en su pecho llevaba algo, como un colgante, una especie de esfera transparente que parecía contener humo dentro. Esa esfera pulsaba con una luz tenue, como si respirara. Me miró. Y entonces, sin mover los labios, escuché su voz directamente en mi cabeza. Recuerdos, dijo. Y al instante, vi cosas que no eran mías. Campos de cristales flotantes, cielos con 3 soles, seres flotando en tubos, sonidos que no eran humanos. Todo pasó en segundos, pero sentí que duraba horas. Cuando parpadeé, estaba sudando. Las imágenes desaparecieron, pero me dejaron una presión horrible en el pecho. Entonces escuché algo arriba. El piso crujía, como si alguien caminara en el segundo piso. Pero yo vivía sola. Los 3 seres seguían abajo, y sin embargo, algo más estaba en la casa. No sé si eran otros, o si ellos se duplicaban, o si su presencia atraía a algo más. Pero los pasos seguían. Lentos. Pesados. Como si alguien inspeccionara cada cuarto de arriba. Y luego, una voz. Femenina, suave, cantando algo que no entendía. Una melodía extraña, sin palabras humanas. Venía del cuarto donde yo dormía. Quise correr, pero no pude. Estaba clavada al piso. Sentía las piernas como si estuvieran llenas de piedras. Los 3 seres seguían moviéndose por la casa, tocando cosas. El que me habló se agachó frente a mi gata, que no se había movido desde que ellos llegaron. La observó, y luego, simplemente extendió la mano sobre ella. No la tocó, pero la gata empezó a temblar. Y entonces quedó completamente inmóvil, como dormida. No volvió a despertar. Cuando todo se volvió más oscuro, pensé que iba a morir. Pero no. Simplemente, se desvanecieron. Así, como si fueran niebla. La luz regresó. La puerta estaba cerrada. Todo parecía normal. Pero no lo era. La foto de mi esposo estaba boca abajo. La planta que tocó uno de ellos comenzó a marchitarse al día siguiente. Y en mi cuarto, en la pared, había una marca negra, como una mano de humo. Desde entonces, cada año, en la misma fecha, algo pasa en la casa. Un espejo se agrieta. Un reloj se detiene a la misma hora. A veces escucho pasos arriba, aunque la casa ya está vacía. Y cada tanto, cuando estoy sola, siento una brisa, pero no entra por la ventana. Es como si alguien, con alas enormes, pasara justo detrás de mí. Así que escuchen bien, niños, si alguna vez sienten que el aire cambia, que el silencio pesa, no miren por la ventana. No se levanten. No llamen a nadie, porque si ellos vienen otra vez, no estoy segura de que se vayan.